Bueno, continuando con el tema de las medidas, hay dos cosas que tenemos que hacer mucho hincapié, que es el principio de la proporcionalidad de la medida. Es decir, que el juez debe decretar medidas sobre bienes que sean propiedad de la persona contra quien obre la medida o de la parte contra quien obre la medida proporcional, es decir, sobre bienes suficientes que garanticen la ejecución del fallo. Cuando el juez observa que esos bienes exceden de la cantidad necesaria para garantizar la ejecución del fallo, debe limitar la medida a los bienes que sean estrictamente necesarios. Esto está contemplado en el artículo 586, que dice: el juez limitará las medidas de que trata este título a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar la resulta del juicio. A tal fin, si se comprueba que los bienes afectados exceden de la cantidad de la cual se decretó la medida, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 592, capítulo segundo del presente título, donde el juez tiene que, a través de un justiprecio que se hace en el momento en que los bienes se van a decretar, pues entonces sobre los bienes que se van a embargar, por ejemplo, o que se va a prohibir su venta o su enajenación o se va a secuestrar, sean bienes que sean estrictamente necesarios para ejecutar, para cumplir la ejecución del fallo. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica, por ejemplo, cuando el juez se traslada a practicar un embargo, el juez debe nombrar unos peritos que avalúen, que hagan el avalúo de los bienes. El juez tiene que ser muy cuidadoso para que ese avalúo sea lo más prudente posible. Normalmente en un embargo los bienes, pues, se reduce un poco el precio del bien, y al solicitante de la medida le interesa que el bien sea valorado en menos costo, porque así puede embargar más bienes. En eso el juez tiene que ser bastante cuidadoso para que la medida no sea excesiva. ¿Por qué? Porque eso podría generar perjuicio a la parte contra quien se haya dictado la medida. De tal manera que si el juez observa que los bienes sobre los cuales se ejecutó la medida exceden del valor necesario para la ejecución del fallo, debe, por ejemplo, desembargarlo o debe levantar la medida de prohibición de enajenar y gravar. Por ejemplo, si tú demandas una obligación de 500 millones de bolívares, no puedes embargar un edificio completo que está valorado en cualquier cantidad de dinero. Podría decretarse la medida sobre un apartamento que sea propiedad de la persona. Y el otro requisito o el otro principio es que las medidas solo pueden recaer sobre bienes que sean propiedad de la persona contra quien obra la medida. No se pueden decretar medidas preventivas ni ejecutar sobre bienes que no sean propiedad de la persona o de la parte contra quien obre la medida. Esto lo contempla el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice: ninguna de las medidas de que trata este título podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se libre, salvo los casos previstos en el artículo 599. Estos casos previstos en el artículo 599 se refieren al secuestro, que luego explicaremos esta circunstancia. De tal manera que los bienes sobre los cuales se dicte la medida o se ejecute la medida, se lleve a cabo la medida, tienen que ser de propiedad del de la parte contra quien obre la medida. En caso de que se llegase a practicar un embargo sobre bienes propiedad de un tercero, ese tercero puede hacer oposición conforme al Código de Procedimiento Civil, ya sea utilizando una tercería o utilizando una oposición que está prevista y está contemplada en la parte de la ejecución de la sentencia. De tal manera que ese tercero, demostrándole al juez que el bien que se embargó es de su propiedad, el juez, inclusive en el mismo acto en que está practicando la medida, debe levantar la medida contra ese bien, porque no es un bien propiedad de la parte contra quien se decretó la medida. Ahora, normalmente las medidas se decretan inaudita altera par, es decir,
a espaldas de la parte contraria. Es decir, la parte contraria contra quien obra la medida normalmente desconoce, porque en la práctica la costumbre es que se decrete la medida, que se solicite la medida en el mismo nivel de la demanda. Entonces el juez normalmente, cuando admite la demanda, de una vez decreta la medida, aunque el juez tiene un lapso de 3 días para pronunciarse sobre la medida, y se abre un cuaderno de medidas para tramitar todo lo relativo a la medida dictada. Esto nos conlleva entonces a explicar el otro principio de las medidas preventivas. Además de la proporcionalidad, además de la propiedad de los bienes de la persona contra quien obra la medida, además de que se dictan inaudita altera par, es decir, a espaldas de la parte contraria, el otro principio es que el procedimiento cautelar tiene una plena autonomía. Obviamente él nace de un proceso que ya se encuentra en curso, que ya se encuentra en marcha, pero su trámite, su procedimiento en nada incide en el procedimiento o en el expediente principal. Tiene una autonomía. Inclusive pudiéramos tener un cuaderno de medida en el Tribunal Supremo de Justicia a través de un recurso de casación, y el procedimiento está todavía en la primera instancia para la audiencia de juicio. Estos entonces son principios que rigen las medidas: cumplimiento de los requisitos, proporcionalidad, propiedad del bien de la persona sobre quien obra la medida, generalmente se dictan a espaldas de la parte contraria, y el otro principio, la otra condición es la autonomía del procedimiento cautelar. ¿Por qué? Porque el juez, cuando decreta la medida, debe abrir un cuaderno para el trámite de todo lo relativo a la medida. Por eso es importantísimo que la parte que solicite la medida esté pendiente, que cuando el juez abra ese cuaderno de medida, por ejemplo, el abogado tiene que estar pendiente que su poder en copia certificada sea remitido también a ese cuaderno de medida, para usted poder en cualquier instancia demostrar que usted es el apoderado de la parte que está defendiendo en ese procedimiento cautelar. Esos son entonces los principios que rigen las medidas preventivas.